y querer hacer lo que tú nos mandas, Señor. Te pido, Señor, que puedas separar, Señor, ese tiempo para poder estar en oración todos los días contigo, Señor, a ser disciplinados al momento de leer tu palabra, Señor, pero por sobre todo que prepares nuestros oídos, nuestra mente espiritual, Señor, en ese tiempo, y que solamente lo que recibamos provenga de ti. Te pido, Señor, que abras el corazón, Señor, y el entendimiento de cada uno de los hermanos que esté en esta plataforma, Señor, a través de Facebook, a través de Zoom, y que el mensaje de hoy, Señor, pueda ser bien recibido por cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, bendigo la vida de nuestro pastor para que el mensaje pueda salir correctamente, Señor, y pueda llegar bien, Señor, a cada hogar, en cada plataforma. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Gracias, Juan, gracias por este tiempo. Ha sido un tiempo precioso, un tiempo donde hemos podido hacer declaración, una declaración de que Jesucristo es el Señor. Hemos estado declarando que tenemos un solo Dios y es el Dios eterno, el Dios de gloria, y hemos declarado que gracias a Él nosotros tenemos bendición y tenemos también vida eterna. En esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra que creo que está vigente en los corazones de quienes declaramos que somos cristianos. Y la pregunta que por ahí yo me hago y que tal vez quiero dilucidar en esta tarde es, ¿qué es ser cristiano? Cuando nosotros hablamos de la iglesia de Jesucristo, cuando hablamos de la iglesia que manifiesta y declara ser seguidora de Cristo, nosotros tenemos una cosmovisión bastante cristiana, muy cristiana, y está centrada en Cristo Jesús. Por eso que cuando nosotros hablamos de la iglesia de Cristo, nosotros tenemos la respuesta a través de la palabra de Dios. Tenemos respuesta para muchas cosas que la sociedad hoy no está teniendo. Y esto es lo que yo quiero plantear hoy, porque nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos una respuesta para la ecología, para poder preservar el medio ambiente. Nosotros tenemos una respuesta psicológica para todas esas personas que están desorientadas. Tenemos una respuesta pedagógica para poder formar niños, para poder formar jóvenes. La iglesia tiene una respuesta social para el reparto de las riquezas. La iglesia tiene una respuesta biológica para preservar la vida. También la iglesia tiene una respuesta política para poder encarar todas estas ideologías que hoy nos están avasallando y que muchos de los padres no saben realmente cómo encarar toda esta situación que tiene que ver con las ideologías en los colegios. La iglesia tiene una respuesta estética para poder enfrentar también todo este arte decadente que hoy está gobernando la tierra. Lamentablemente nos hemos quedado con un pedacito nada más de todo lo que la iglesia es, pero al tener una visión cósmica de esto, una cosmovisión cristiana, nosotros podemos dar respuesta. El tema es que no nos hemos abocado en ampliar nuestra visión y que difiere de lo que tiene hoy la sociedad en este momento. Tenemos sí una respuesta lógica y teológica, pero también tenemos antropología. Tenemos filosofía de la historia cristiana, tenemos sociología cristiana, tenemos bioética cristiana, pero no la conocemos ni la estudiamos a fondo y no sabemos tampoco cómo defenderla. Por eso mismo me ha llevado en este tiempo y quiero plantearles a ustedes qué es ser realmente cristiano. Yo quiero que, como todo lo que nosotros enseñamos los cristianos evangélicos, lo basamos en la palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios. Yo quiero leer un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 9 al versículo 13. Nada más que vamos a ocupar tres versículos para poder establecer lo que en definitiva quiero no solamente hablarles a ustedes, los que son cristianos, sino también a quienes que se creen cristianos,
y también a aquellos que todavía no son cristianos, para poder dejar claro qué realmente es ser cristiano. En Juan capítulo 1, versículo 9 al versículo 13, dice de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y se está refiriendo a Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente con estos versículos quiero establecer esta gran pregunta: ¿qué es ser cristiano? Nosotros hoy tenemos algo que se está usando en todos los medios, que es el tema de la tecnología. Y la tecnología nos ha dado a nosotros también este tema de tener una persona gallega dentro de nuestros vehículos, que nosotros le preguntamos cómo hacemos para llegar a ciertos lugares, y ella nos va contestando y nos va guiando. No era así hace un par de años atrás, muchos años atrás, donde nosotros nos guiábamos nada más que por las indicaciones que nos daba alguien para llegar a ciertos lugares. Y hoy ocupamos esta tecnología, y muchas veces nos sucede de que la tecnología, cuando nosotros planteamos y decimos quiero llegar a tal dirección, de pronto, yo no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto usted se encuentra en otro lugar donde no tiene nada que ver a donde usted iba, porque esa tecnología, esa información que te estaban dando por medio de un celular o por medio de algún sistema tecnológico, te llevó a otro lugar, y no al lugar en donde vos tenías indicaciones o usted tenía indicaciones de poder llegar. Hoy lamentablemente esto sucede así porque esta tecnología de la que yo estoy hablando fue creada en Europa, y en Europa pasa algo bien interesante. Hay calles que se llaman igual hace 200 o 300 años. La altura es exactamente la misma. El problema aquí en nosotros, en la Argentina o en estos países latinoamericanos, es que se le están cambiando los nombres continuamente a las calles, de acuerdo al gobierno que tenemos por ahí. Bueno, hay calles que realmente ya han tenido 3 o 4, 5, 10 nombres, y las alturas van cambiando, porque, bueno, en definitiva los políticos van delante de la tecnología, ¿no? Porque le van cambiando nombre a las calles. Y cuando nosotros pensamos en este tema de ser cristiano, pasa lo mismo con nosotros. A veces nosotros pensamos de que porque nacemos en un hogar cristiano, ya estamos creyendo nosotros que somos cristianos. Entonces la pregunta que me asalta es, digo, ¿qué pasa con el cristianismo? ¿Qué pasa con los valores del cristianismo? ¿Qué pasa con este tema de la corrupción? ¿Qué pasa si hay valores del cristianismo dentro de un lugar en donde nosotros habitamos? Se debería pensar, por una cuestión lógica, de que no tendríamos que estar peleando contra la corrupción, no tendríamos que estar peleando contra la perversión de la justicia, que no tendríamos que estar peleando por los valores que quieren implantarle a nuestros hijos en los colegios, a nuestros nietos. Y parece muy raro porque, habiendo tantos cristianos, ¿por qué estos valores, los valores que van en contra de la corrupción, en contra de la perversión de la justicia, en contra de los valores mismos, la cultura del trabajo, por qué estos valores no aparecen? Si nosotros decimos, si hablamos de Argentina, el calendario, solo el calendario, nos marca que somos una nación cristiana. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque
tenemos marcado el Navidad, ¿cierto? Y porque tenemos marcado algunos otros días que hablan de la cristiandad. Entonces, ¿cuáles son los valores del cristianismo si todavía hay corrupción, si todavía hay mentiras, si todavía hay engaño? ¿Saben ustedes que las estadísticas dicen que el 95% de los argentinos se declaran ser cristianos? Y uno dice, si hay un alto porcentaje de cristianismo, de personas que se declaran ser cristianos en la Argentina, entonces, ¿por qué tenemos que luchar contra este tema de la corrupción? ¿Por qué tenemos que luchar en contra de la mentira, del engaño? ¿Por qué tenemos que luchar en contra de los hogares en donde se están dividiendo, en los hogares donde realmente hay un ambiente viciado, un ambiente en donde normalmente se termina en la separación, o se termina o es continuamente un problema constante, las discusiones, las peleas, los maltratos? Si el 95% de los ciudadanos de este país se declara cristiano, la pregunta es, yo soy cristiano, ¿y por qué soy cristiano? El gran tema cultural en la Argentina es que los padres han decidido por los hijos que van a ser. Y hereditariamente los metieron en el cristianismo, aunque ese niño, aunque ese bebé al principio, niño después, joven después, jamás ha estudiado, ni sabe, ni tiene idea de lo que es ser verdaderamente cristiano. Entonces, estamos jugando un cristianismo. La Argentina está jugando un cristianismo, porque no hay convicción. No hay convicción de saber, de preguntarnos y decirnos qué hay que hacer para ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Y aún en nuestras congregaciones, nosotros tenemos nuestros hijos que muchas veces, o nuestros nietos que muchas veces entran y nacen dentro del pueblo cristiano y los padres de alguna manera creen de que ellos son cristianos básicamente porque en algún momento hicieron alguna declaración de fe o porque en algún momento se bautizaron y pasan a conformar el listado de los miembros de una iglesia. Pero son personas que no tienen la convicción del cristianismo. Cuando nosotros entendemos esto y entendemos que para ser cristiano hay que tener una convicción, nos empezamos a dar cuenta de que el problema de la Argentina y el problema de la sociedad hoy es que realmente estamos jugando un cristianismo. Yo pienso, medito por ahí, digo, cuando uno ve una persona que es seguidora de otra, casi normalmente esa persona conoce mucho de quién está siguiendo. Conoce sus gustos, conoce los colores que le favorece, conoce a dónde se va de vacaciones, qué es lo que come. En definitiva, hay una convicción de que está siguiendo a alguien a quien conoce. Y cuando hablamos de cristianismo, muchas personas declaran ser cristianos, pero no tienen convicción porque no saben a quién están siguiendo. Si alguien que dice y se declara ser cristiano jamás ha leído los evangelios, es una persona que en definitiva está jugando a un cristianismo, porque jamás de los jamases, él ha tenido la convicción y la seguridad de que realmente hay que ser cristiano. Y quiero en esta tarde hablar a todos los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar después en la plataforma de dos cosas importantes que marca lo que es ser un verdadero cristiano. Y lo primero que nosotros tenemos que entender y darnos cuenta que ser cristiano, el primer paso es por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Alguien que dice ser cristiano, lo primero que debe tener es una fe en Jesucristo.
Hay una parte en la palabra de Dios en el libro de Hechos, cuando de pronto un etíope, un hombre de otro país, dice que fue a la ciudad de Jerusalén, fue a la fiesta de Jerusalén, y allí él compró un rollo del profeta Isaías, porque en ese momento la Biblia completa no existía. Compró este rollo del profeta Isaías y empezó a leerlo. Dice que mientras iba de regreso a su país, este etíope, empezó a leerlo en voz alta hasta que Dios envía a una persona llamada Felipe, le dice, anda y únete a ese carro de este etíope. Y Felipe escucha lo que este hombre está leyendo del profeta Isaías en voz alta. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Claro, él tenía una parte de la Biblia nada más. Y le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me pueda explicar todo lo que yo estoy leyendo? El relato del libro de los Hechos de este Felipe con el etíope en este encuentro, cuando se sube al carro y le empieza a explicar todo lo que tenía que ver con lo que el profeta Isaías le estaba diciendo y que todo tenía que ver con la vida de Jesucristo como el Hijo de Dios que iba a venir a la tierra a plantar un reino, a plantar la recuperación de esa relación que el hombre había perdido con Dios. Cuando Felipe termina de explicarle todo esto al etíope, el etíope termina diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, en definitiva, tuvo una comprensión de lo que realmente significaba tener una fe en Jesucristo. Él eligió ser cristiano porque tenía la comprensión de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hubo una convicción personal de que Jesucristo debía ser, no solamente que él creía que era el Hijo de Dios, sino que tenía una convicción personal de que Jesucristo debía ser el Señor de su vida. Y el relato termina diciendo, yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser bautizado. Yo quiero dar testimonio de mi fe en Jesucristo. No solamente que creo que Él es el Hijo de Dios, sino que creo que yo debo tenerlo a Él como el Señor de mi vida. Este etíope entendió primero, tuvo una comprensión de lo que era esa fe en Jesucristo. Y esta comprensión viene por lo que dijo nuestro hermano al principio, de leer, de estudiar, de entender realmente, comprender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero luego creyó en Jesucristo. Y luego se bautizó. Y luego se transformó en un transmisor de la fe. Dicen los que van a Israel y van a visitar los templos, dice que hay un lugar en donde han hecho una carpa, en donde están toda la historia de los etíopes, y dentro de esa carpa dice que hay etíopes que dicen, es por este hombre, por este etíope, el evangelio de Jesucristo llegó a nuestras vidas, a nuestra nación. Se transformó en un transmisor de la fe. Entonces, ¿cuáles son los valores cristianos? Porque ser cristiano es asumir un compromiso de vida. Ser cristiano es leer los evangelios, es el primer paso para poder comprender a Cristo y vivir como verdaderos cristianos. Si solamente el 50% de la población de la Argentina fuera auténticamente cristiano, yo les puedo asegurar que todo cambiaría en este país.
tendríamos personas honestas, tendríamos personas que realmente nos estarían gobernando con honestidad y no con corrupción. Tendríamos personas, hombres y mujeres que serían leales a su esposa, a su esposo, que tendrían que ser buenos padres, buenos ciudadanos. Debemos aprender a ser honestos, que muchas veces declaramos ser cristianos verdaderos, pero nuestro modo de vivir, nuestro modo de plantarnos ante la sociedad, de ser en la sociedad, declara totalmente lo contrario. Debemos aprender a ser honestos aún quienes declaramos ser cristianos si realmente nosotros hemos leído los evangelios como el primer paso para poder comprender a Cristo y vivir como cristianos. Y no estoy hablando aquí de participar solamente en las reuniones de las iglesias, sino en realmente poder comprender que ser cristiano es asumir un compromiso de vida que me va a llevar a conocer primero a quien yo quiero servir para poder tener una fe verdadera en Jesucristo, para que pueda entender, para que pueda creer, para que me pueda bautizar habiendo entendido, habiendo creído y habiéndome transformado después en un transmisor de la fe. Y hoy el mundo está necesitando verdaderos cristianos que definitivamente con su manera de vivir empiecen a expresar y empecemos a expresar que somos cristianos, porque tenemos un compromiso con Jesucristo. Lo segundo que nosotros tenemos que entender para poder entender que somos cristianos es un nuevo nacimiento. Pero no estoy hablando aquí de un nacimiento corporal, estoy hablando de un nacimiento espiritual, nacer de nuevo. Hubo un hombre de la ley, un maestro de la ley, que fue en la noche a visitar al Señor Jesucristo, se llamaba Nicodemo. Y este Nicodemo llegó allá a preguntarle cosas que eran básicas. Y el Señor le dijo, pero ¿cómo tú siendo maestro de la ley no entiendes todavía? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Nosotros no podemos entender, ninguna persona que me está escuchando puede entender las cosas espirituales si no nace de nuevo. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no estamos hablando aquí de ser engendrados por los padres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es aceptable escuchar a alguien que diga, yo no soy cristiano, y me parece loable que lo pueda decir, porque para ser cristiano primero tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener una fe en Jesucristo, pero luego tiene que nacer de nuevo. Y es loable, es aceptable escuchar a alguien que te diga, yo no soy cristiano. Pero no es aceptable, no es loable escuchar a quienes confiesan decir que son cristianos, pero viven como incrédulos. Viven en una hipocresía total de sus vidas. El salmista David sabía quién era. El rey David sabía quién era. Y lo primero que reconoció, él dijo en una parte, dijo, en pecado me concibió mi madre. Si usted y yo y todos los argentinos tomamos la decisión de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios que Dios se vuelve a nosotros y empieza a obrar en nosotros. Y cuando hablo de esto lo hablo diciendo y teniendo como fundamento que tengo que hacer un pacto con Dios. Yo tengo que hacer un pacto con Dios y decirle, yo tengo fe en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Creo en Él, creo en Él. Y porque creo, mi vida te está pidiendo de que seas mi Señor. Tengo que hacer un pacto. Entonces, amados, en esta tarde, si vamos a declarar que somos cristianos, son dos cosas fundamentales. Primero,
tienes que tener fe en Jesucristo. Y creer no es decir, sí, creo que vivió. Eso no sirve. Sí, creo que vivió hace casi 2000 años atrás. Porque creer es confiar. Y cuando nosotros hablamos de confiar, es aceptar intelectualmente que algo está allí. Creer, confiar significa creer, pero creer significa que algo está allí, que yo tengo la certeza que algo está ahí. Usted tiene que tener fe en Jesucristo, aceptar que voy a poner mi vida en las manos de Él. Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué tal si vemos en 2 edificios estos hombres que caminan por las cuerdas flojas? Y lo vemos como va de un lado para otro. Pero ¿qué tal si esa persona viene y le dice a usted, ¿tú crees que yo puedo pasar? Sí, sí, porque yo te he visto pasar. Bien, ¿y crees en mí? Sí, sí creo. ¿Quieres que te cargue y te lleve por la cuerda? ¿Hasta dónde queda el creer? Cuando nosotros hablamos de confiar, es aceptar que voy a poner mi vida en las manos de Él. Eso es confiar. Entonces, tener fe en Jesucristo no es vivir una vida diciendo que soy cristiano, pero haciendo todo lo contrario de lo que es ser cristiano. Porque ser cristiano significa no vivir en corrupción, significa no vivir en mentiras, significa ser fiel a nuestros esposos, significa ser buen ciudadano, significa ser buen trabajador, significa muchas cosas de valores que hoy en la Argentina se ha perdido y que lamentablemente aún muchos cristianos han perdido porque aún su fe se siente menguada ante las circunstancias de la vida. Entonces, nacer de nuevo es el segundo paso. Y es cuando empezamos a vivir esos valores que el Señor Jesucristo nos enseñó. Esos valores que se transforman en una práctica en mi vida, todos los días de mi vida. Que como decía mi hermano al principio, yo busco de Dios, oro, busco tener una relación con Dios, leo su palabra, sé lo que son los evangelios, sé cómo vivir honestamente, sé cómo vivir sin mentiras, sin engaño, no soy hipócrita, no digo que soy cristiano y después me ando escondiendo de ser cristiano, soy cristiano y pongo la cara, soy cristiano y declaro que soy cristiano y aquí me tienen porque yo soy cristiano seguidor de Jesucristo. Pero también cuando nosotros nacemos de nuevo, vamos a empezar a influir en los que están a nuestro alrededor. Porque nacer de nuevo significa que soy transformado. Y cuando yo soy transformado, empiezo a transformar, empiezo a influir en todos los que están a mi alrededor. Queridos, es fácil decir soy cristiano. Pero luego de eso, nosotros tenemos que respaldar lo que estamos diciendo. Y ojalá en la Argentina muchas personas puedan entender que ser cristiano es vivir en la fe de Jesucristo. Completa y total, confío en Él, acepto que voy a poner mi vida en las manos. ¿Cómo está tu vida? ¿Tu vida está en las manos de Jesucristo? ¿Tu vida está en las manos de Él? ¿Él es el que te guía? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Es Él el que te ayuda? ¿Es Él a quien tú acudes para poder buscar el oportuno socorro? ¿O siempre andás en la cuerda floja? Siempre andás pensando que yo creo en Jesucristo, yo soy cristiano, pero tu vida está hablando totalmente todo lo contrario de lo que realmente es ser cristiano. Ojalá en la Argentina muchas personas, aún los que me están escuchando, puedan nacer de nuevo, empiecen a vivir con los valores que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Para qué?
para que se transforme en una práctica en nuestra vida todos los días y empiece a influir en quienes tengo a mi alrededor. Y los que están a mi alrededor quieran ser lo que yo soy o lo que usted es, porque influimos positivamente con valores que el Señor nos enseñó en su palabra. Cuidado con nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos, porque no porque hayan nacido en nuestros hogares cristianos son cristianos. Si ellos no aprenden a través de su ejemplo a tener una fe en Jesucristo verdadera y cimentada, va a suceder que el día de mañana, no muy lejano, esos hijos se les van a ir de sus manos y se van a volver al mundo a servir a Satanás. No porque se hayan bautizado significa que nacieron de nuevo. Tienen que empezar a vivir los valores que usted tiene que enseñarle. Porque usted aprende de Jesucristo y yo aprendo de Jesucristo e influyo por los que están a mi lado. Y lo primero son mis hijos. La pregunta que cabría en esta tarde, en esta noche ya, es volver a preguntarnos, ¿soy cristiano? ¿Soy cristiano? Si no es así, es tiempo de que nosotros cambiemos nuestra manera de ser para empezar a influir en una Argentina, en nuestro micromundo, en esta cosmovisión que tenemos de la iglesia y que tenemos nosotros para ofrecer a los demás, empezar a cambiar. Nuestra gran responsabilidad es esta. Quiero bendecirles en esta noche y quiero pedir que el Espíritu Santo de Dios pueda traer convicción de pecado y traer convicción si realmente nosotros somos cristianos o no. Vamos a orar. Por favor, en donde esté, cierre sus ojos, incline su rostro en actitud de reverencia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas a través de esta palabra, Señor, un choque como un choque eléctrico fuerte, Señor, muy fuerte, que haga que nuestros corazones, Señor, se puedan enfrentar a una pregunta, y la pregunta es si soy cristiano o no. Queremos bendecir a toda nuestra audiencia, a todos los que nos puedan estar escuchando ahora o en un futuro, para que puedan entender que ser cristiano es tener fe en Jesucristo, pero también tienen que nacer de nuevo. Queremos bendecirle y que el Espíritu de Dios pueda llevarle a una reconciliación con Dios para que Dios se vuelva a ellos y también se vuelva a la Argentina. Pido por los que declaramos ser cristianos para que definitivamente, Señor, podamos ser honestos con nosotros mismos y empezar a ver cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Señor, declaro bendiciones sobre todo el que decide seguirte por sobre todas las cosas y empezar a vivir esa vida que tú estás queriendo que vivamos. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados, Dios les bendiga y sean reactivados por el poder de la palabra. Amén. Bueno, audiencia, espero que este mensaje que se ha entregado hoy haya sido próspero y que bueno que pueda decirnos a cada uno de nosotros si realmente aquellos que nos consideramos cristianos estamos haciendo las cosas como Dios manda, como Dios quiere, como realmente lo debe hacer un verdadero cristiano. Nosotros hacemos la diferencia.
Nosotros debemos hacer la diferencia y, como decía recién la palabra de nuestro pastor, contagiar a nuestro alrededor, contagiar a los demás, y que poco a poco ir ganando nuevas personas a Cristo. Es de la única manera que nosotros podemos salir adelante. Él tiene el control de todo, así que nosotros debemos volcar nuestro corazón a Cristo y realmente demostrarlo con nuestras acciones, poner por obra todo lo que aprendemos. Me despido de ustedes, les doy gracias por haber estado presentes en esta tarde y les esperamos nuevamente la semana que viene para